¿Las personas que nunca han escuchado del Evangelio van para el infierno? ¿Qué pasa cuando alguien muere sin haber escuchado de Dios, de Jesús o de la Biblia? ¿Condenará Dios a una persona que nunca ha oído hablar de Cristo? Son preguntas que muchos se hacen. Después de todo, nuestra salvación viene a través de Jesús, y el Evangelio no es más que las buenas noticias anunciando eso mismo, que nuestra salvación viene a través de Jesús. Revisemos la perspectiva teológica sobre esta importante pregunta y reconoceremos la importancia de la prédica del Evangelio. En los rincones más remotos de nuestro vasto planeta existen poblaciones aisladas y distantes que nunca han tenido el privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio. Estas comunidades, envueltas en la belleza de la diversidad cultural, se encuentran desconectadas de las enseñanzas religiosas que han moldeado gran parte de la historia humana. Imaginen vastas extensiones de tierras donde tribus perdidas en la selva o nómadas en las áridas llanuras viven en armonía con la naturaleza, guiadas por tradiciones ancestrales y mitos transmitidos de generación en generación. Sus oídos nunca han sido acariciados por las palabras de un misionero o un evangelizador, ni sus corazones han sido tocados por las narrativas sagradas que encontramos en la santa palabra de Dios, en la Biblia. En este lienzo de diversidad, cada rincón del mundo alberga sus propias historias, lenguajes y creencias, y es en estos lugares donde el Evangelio no ha llegado, donde se plantea la cuestión de cómo estas poblaciones desconocidas serán juzgadas por una entidad divina a la que nunca han tenido la oportunidad de conocer. Si una persona que habita en una tribu aislada en la selva amazónica nunca recibió el mensaje de salvación del Evangelio, ¿será condenada por Dios o habrá alguna consideración para que se salve? Todas las personas somos responsables ante Dios, hayamos o no oído hablar de Él. La Biblia nos dice que Dios se ha revelado claramente en la naturaleza. Está escrito en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Posee alguien excusa para no creer en Dios? La Biblia responde con un enfático no. Dios ha revelado su existencia a través de la naturaleza. Cada persona, por lo tanto, debe aceptar o rechazar a Dios. Cuando llegue el día en que debe ser juzgado por lo que se haya escogido, no habrá excusa. Además, Dios se revela en el corazón de las personas de acuerdo a lo afirmado en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Significa que nunca podremos estar completamente satisfechos con los placeres y logros terrenales. Dios ha puesto en nosotros añoranza por ese mundo perfecto que solo se halla bajo su gobierno perfecto. Nos ha permitido vislumbrar la perfección de su creación, pero solo en un débil resplandor. El problema es que la raza humana es pecadora. Todos rechazamos este conocimiento de Dios y nos rebelamos contra Él. La Biblia dice en Romanos 1:21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos entregados a los deseos pecaminosos de nuestros corazones, lo cual nos permitiría descubrir lo inútil y miserable que es la vida separados de Él. ¿Cómo puede un Dios bueno y amoroso condenar al infierno a alguien que ni siquiera ha oído hablar de Él? Dios es infinitamente justo y su justicia es perfecta. Por lo tanto, Dios nunca juzgaría a una persona con base de aquello que no conoce. Sería ilógico pensar que hay personas que irían al infierno por un error geográfico o de historia, pero esto tiene algunos criterios a considerar. El primero, nuestra intuición de la existencia de Dios. Romanos 1, 18 y 19 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. La creación misma revela que hay un ser creador y somos creación que le debemos nuestra obediencia a ese ser. Toda persona que no escuche a esa verdad revelada responderá a la ira de Dios. Es decir, las tribus indígenas que nunca han escuchado de Jesús sí tienen la intuición de la existencia de Dios, porque lo invisible de Dios es claramente visible en su creación. Una persona en lo más remoto del mundo siempre busca explicación para la naturaleza, las leyes que la gobiernan y para su propia existencia. Es por esto que todas las tribus y civilizaciones creen en algún Dios. Es por esto que Dios juzgará según esa verdad moral innata que hay en los corazones y el conocimiento adquirido a través de la creación. Dios juzgará a las personas que nunca han escuchado de Jesús de manera diferente, pero habrá juicio porque nadie tiene excusa. Es razonable pensar que Dios ordenó el mundo para que todos tuviesen la oportunidad de escoger a favor de Él. Por esto, la venida de Cristo tarda. Dios, en su misericordia, espera a que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, y luego vendrá el fin. Por lo tanto, la persona que nunca ha escuchado de Jesús va para el infierno. No necesariamente. Dios lo juzgará según las decisiones que tomó con base del conocimiento disponible acerca de Dios, y esto nos lleva a una segunda consideración: nuestra conciencia. Dios juzgará a las personas que no escucharon el Evangelio por lo que haya en su corazón, es decir, su moralidad. Estas personas serán juzgadas por su conciencia y su respuesta a la luz moral que tienen disponible. Esta perspectiva se basa en textos bíblicos como Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La idea de que las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio serán juzgadas por su conciencia se basa en la creencia de que Dios es justo y misericordioso, y que juzgará a cada individuo de acuerdo a su comprensión y respuesta a la verdad moral que tienen en sus corazones. Según esta perspectiva, aquellos que no han tenido acceso al mensaje específico del Evangelio aún pueden ser responsables ante Dios por sus acciones y sus actitudes morales. Nuestra conciencia nos indica que, a pesar de intentar ser buenas personas,
tenemos pecados. Por eso, depender únicamente de nuestra conciencia para intentar ser salvos es muy difícil. Pero Dios el Padre dio una solución para darnos la oportunidad de ser salvos. Esto mediante la obra redentora de Cristo. Está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesucristo como Hijo unigénito es el punto central del cristianismo. Este acto de amor supremo revela la profundidad del compromiso de Dios con la humanidad, ofreciendo una solución al problema del pecado y la separación de Dios. La condición para recibir este regalo divino es la fe en Jesucristo. Creer en Él implica confiar en su obra redentora y aceptarlo como Señor y Salvador. Aquellos que creen en Jesucristo no solamente reciben el perdón de sus pecados, sino que también son invitados a participar en la vida eterna, una relación íntima y duradera con Dios. Estaríamos poniendo en riesgo la salvación de una persona al suponer que si no escuchó el Evangelio, podría salvarse por tener una buena conciencia. Nosotros como cristianos deberíamos hacer todo lo posible para asegurarnos de que oigan la palabra de Dios. Estamos llamados a difundir el Evangelio por todas las naciones. Sabemos que la gente rechaza el conocimiento de Dios revelado en la naturaleza y eso debe impulsarnos a proclamar la buena nueva de la salvación por medio de Jesucristo. Solo aceptando la gracia de Dios a través del Señor Jesús, las personas se pueden salvar de sus pecados y ser rescatadas de una eternidad apartadas de Dios. Si asumimos que aquellos que nunca escuchan el Evangelio reciben misericordia de Dios, perdemos nuestra motivación para evangelizar. También nos enfrentamos a un terrible problema. Si las personas que nunca oyen el Evangelio se salvarían automáticamente por su conciencia, entonces sería lógico asegurarnos de que nadie nunca escuche el Evangelio, porque en ese caso existiría la posibilidad de que lo rechacen y se condenen. La Biblia establece claramente que los que perecen sin Cristo se enfrentarán a una eternidad en el infierno. El mandato de Jesús es de evangelizar a todo el mundo y este mandato sigue vigente. La gente necesita invocar el nombre del Señor. Los que nunca han oído hablar de Jesucristo necesitan desesperadamente oír de Él. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Ayúdanos compartiendo este video y síguenos también en nuestras redes sociales. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo episodio. Cosmos Bíblico es un ministerio de la Iglesia Bautista Emanuel Chupaca, Perú.